Bueno, que estamos Pueblo Formativo del Fin del Mundo con el doctor Hugo Ferod, compañero y amigo también de Santiago del Estero, actualmente director nacional de control de enfermedades transmisibles, nada más y nada menos en este momento, pero también con un largo camino en salud pública, en salud comunitaria, en organizaciones sociales y bueno, llegando a un momento de la gestión pública, tal cual, con un trayecto por la sociedad civil, por el Estado, por la organización comunitaria, por la militancia política, por los espacios profesionales, por la universidad, y bueno, nuestra intención es conversar con vos, Hugo, acá estamos con el querido Santiago Barassi, para conversar sobre la cuestión de la salud en general, de la pandemia en particular, de las vacunas como, digamos, una palabra técnica, tantas palabras técnicas que aprendimos en este tiempo sobre epidemiología, como vector, pero también como señal o como condensación de lo que vivimos en este momento, ¿no? Ya pasado y transcurriendo un año y medio, casi 2 años quizás de la pandemia dentro de poco, experimentando lo que la vacuna significa como punto de condensación, de cruce de un montón de planos, pero también bajo eso y en torno a eso, experimentando la puesta en escena, en visibilidad y en centralidad de la cuestión de la salud, que en general ni en la política pública, ni en los grandes debates no suele estar en el centro. Se la menciona en el eje de los derechos, salud, educación, trabajo, pero en general quizás porque justamente la salud es muy importante, pero se valora cuando se pierde, queda postergado. Entonces hay una centralidad que también en el mundo de la organización social, en la cooperación internacional y en las agendas, muchas veces, siendo tan fundamental, queda postergado. Entonces, Hugo, antes de ir entrando a los distintos temas, ¿por qué no nos contás un poco, bueno, cómo llegaste al lugar donde estás hoy, cómo vivís estar en un cargo de responsabilidad de política pública a nivel nacional, viniendo de muchos caminos, ¿verdad? Esa sería como una primera pregunta, a modo de presentación también. Sí, digamos que he fracasado en todas las dimensiones posibles, o sea que he pasado por todos lados, así que sí, a ver, la llegada al ministerio tiene que ver también con una política deliberada de la ministra actual. Cuando nos convocaron, cuando me convocaron, una de las cosas que quedaron bastante claras es que se quería un gabinete con mirada federal, ¿no? Con este país nuestro tan vasto, tan amplio, tan diverso. De hecho, si repasamos secretarías, subsecretarías y direcciones, hay mucha gente del interior. Por ahí también se quería gente con alguna experiencia en lo cotidiano, digamos, que haya tenido pasos por los puntos, no solamente de la gestión, de lo que puede ser una oficina, un lugar, sino que también pudiéramos traer la mirada de lo que le pasa a la gente en eso que a mí no me gusta mucho, que ahora se ha puesto mucho de moda esto de los territorios, ¿no? Como si vivieran otras personas en los territorios y no nosotros, pero bueno, un poco la idea era esa. En lo personal, yo empecé en un lugar muy chiquito, del sur de Santiago del Estero, Sumampa, tenía 26, 27 años, como director de un hospitalito, por ahí para que tengan en cuenta, el lugar tiene hoy 8.000 habitantes y demás. Para hacerla corta, bueno, los devenires y algunas posibilidades del Estado y de las posibilidades que del Estado me permitió optar por una beca en una maestría en salud pública desde Sumampa. Desde ahí pude entrar en una convocatoria, en una selección y pude hacer una maestría en salud pública en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno, en lo que es la carrera profesional de muy joven, enfocado a eso, ¿no? Desde que me recibí empecé a capacitarme en ese tema específico de salud pública. Y bueno, haber compartido espacios de trabajo con miembros del gabinete fue que mi postulación apareció en la mesa de la ministra y bueno, se me convocó desde Santiago del Estero.
completando eso, ¿no? Y después ya entrando al tema. Pasaste por muchos lugares, por muchos tiempos, vamos a cambiar el chascarrillo de haber fracasado en muchos lugares por lo que conceptualmente realmente es, ¿no? Que es conocer un poco las posibilidades y los límites, digamos, los puntos de quiebre y también las articulaciones de cada rol, de cada espacio, de cada escala, y ¿no? de los distintos lugares de donde se puede actuar, sufrir, vivir, producir, construir, articular y pensar la cuestión de la salud comunitaria, la salud pública, la salud en un país complejo y singular. ¿Qué dirías ahí de qué pasa hoy con el concepto de salud en este momento donde quizás como nunca nos hemos pasado un año y medio hablando todo el tiempo de la salud, ni siquiera hemos hablado de inseguridad, o sea, desplazó a los temas top de toda agenda mediática, social, de política pública, ¿no? ¿Qué hay en ese concepto, desde donde vos lo ves? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay de Argentina que resuena como potente y como también como límite, si vale, en la noción de salud colectiva hoy? Sí, bien, está bueno lo que vos decías. Antes yo me di cuenta con el paso del tiempo que me escapaba continuamente de estos espacios, buscando ese espacio ideal, ¿no? Donde el concepto de salud que uno tenía en la cabeza era posible, ¿no? Me fui del Estado, pasé a los organismos profesionales, después estuve en el llamado tercer sector y de ahora la universidad, y bueno, y de vuelta en el Estado, habiendo hecho un recorrido bueno, que me permitió tener la convicción de que la presencia del Estado es fundamental en esto de que para armar este concepto de salud que tanta dificultad tiene, ¿no? Si algo ha puesto también en evidencia la pandemia es que el Estado es un eje central y que un sistema solidario es totalmente necesario, pero no como un cliché de tipo utópico, sino que si no nos ponemos a pensar el sistema de salud que queremos y que necesitamos, vamos a tener los inconvenientes que atravesamos durante esta pandemia. Ejemplo, eh, hay una crisis en cuanto al recurso humano médico y de enfermería y de otras especialidades del equipo de salud de hace algunos años. Hoy está en manos del mercado más que de una planificación el acceso a las especialidades médicas. Entonces, cuando vino una pandemia que necesitábamos terapistas, nos dimos cuenta que nos faltaban muchos terapistas y nos faltaban muchas enfermeras especializadas en terapia y que nos faltaban muchos kinesiólogos con capacidad en terapia. Entonces, eso se logra únicamente con un Estado presente, con una planificación sanitaria, porque esto es un constructo que es una gran línea donde van engarzadas cosas. Digo, cuando hablamos de salud comunitaria, ¿no? Podemos tener diversas definiciones de salud, desde la llamada utópica de la OMS de los años 40, ¿no? El completo estado de bienestar, ¿no? Que los pensadores después de la salud pública significaron como irrealizable, ¿no? Desde las posteriores, donde se incorporaron las cuestiones inherentes al bien vivir, al concepto de justicia, de equidad, que fueron entrando en estas definiciones, pero más o menos al final todas tienen un eje conductor, ¿no? Esta cuestión de que es necesario un abordaje enfocado en el hombre, en las personas. La salud, hay un reclamo desde la salud comunitaria, es uno de los espacios eh, teóricos y de desarrollo conceptual muy fuerte en este sentido, ¿no? De que hay que de alguna manera sacar del sistema tal como lo conocemos, ¿no? Ya Carrillo lo decía, que los hospitales no alcanzaban, ¿no? De que matar virus y bacterias era necesario, pero era la pobreza, eran las condiciones de subdesarrollo lo que determinaba el estado de salud, de enfermedad y atención de la salud de los pueblos, ¿no? No hay demasiada discusión en esto. Ahora,
Lo que sí hemos transitado de los años 80 para este lado, una sucesión de ofensivas y contraofensivas para imponer esta forma de ver la salud, bueno, que ha tenido fuertes oposiciones desde el consenso de Washington. Empezó esta cuestión de que los servicios de la salud no tenían mucho sentido que fueran públicos, y la ineficiencia de lo público y la competencia, todos esos conceptos que entraron, que destrozaron los sistemas sanitarios en nuestra región como los conocíamos, que veníamos de un pseudo estado de bienestar de la década de los 50, y en los 80, después de la crisis del petróleo de los 70, estallaron, ¿no? Entonces, en esa fuerza en esa lucha de fuerzas, donde salió perdiendo gran parte de la sociedad, la salud no tuvo cómo dejar de ser impactada por ese proceso tan bestial, ¿no? Entonces, creo que a la vuelta de todo eso, la pandemia, ojalá que como sociedad, como instituciones universitarias, a quienes agrupan a los colegios profesionales, no nos olvidemos. Yo tengo mucho miedo y cruzo los dedos de que no nos olvidemos, de cuando pase esto, debemos sentarnos a hablar cuál es el sistema de salud que queremos. De hecho, desde la política, hace unos meses ha habido un llamado a discutir esto, ¿no? Hugo, bueno, saludarte también. Eh, Escuchaba, bueno, un montón de cosas, pero me gustaría, antes de quizás profundizar en otras cosas vinculadas al tema de la salud pública, la planificación y, bueno, varias cosas, pero quizás profundizar un poco en esto del tema de las asimetrías del sistema de salud en Argentina, porque en definitiva, bueno, acá lo sabrás bien, en el Polo tenemos una reflexión permanente respecto al tema de el diálogo y la cooperación norte-sur, y cómo trabajar en eso, pero esas mismas asimetrías al interior de Argentina también podemos verlas muy marcadamente, y que de hecho terminan siendo, en el caso de la salud, termina incidiendo también en el modo en el cual se distribuye demográficamente la población. Una cosa lleva a la otra, y hasta es difícil muchas veces discutir dónde hay que poner los hospitales y las altas complejidades, y tratando de descentralizar o atendiendo donde están las grandes poblaciones o los grandes centros urbanos. Pero quizás hacer, vos viniendo de una provincia como Santiago del Estero, de lo que sería ser una región norte-centro, digamos, de Argentina, con sus particularidades, con sus necesidades, con sus sí, déficit muchas veces en instalaciones, pero quizás poder hacer una reflexión más previo a cómo impactó la pandemia de forma diferenciada, pero esto de cómo impacta en estas asimetrías que tiene la Argentina, o cómo se revela también en el plano de la salud. Sí, mira, cuando hablamos de grieta, nuestro sistema sanitario vino agrietado casi del inicio, ¿no? Cuando el gobierno peronista estructura el sistema sanitario como lo conocemos hoy, porque ha habido pocos cambios, en el medio, bueno, obviamente estuvo la consolidación del sistema de obras sociales, cuentan la mitología de los estudiosos del sanitarismo que Ramón Carrillo quería un sistema a lo inglés, al modelo inglés, ¿no? Pagado con impuestos de la gente, donde por el hecho de ser ciudadano tenías cobertura. En la época del pleno empleo, y como el movimiento obrero como eje vertebral del movimiento, como dice la consigna peronista, se inclinaron por un sistema al modelo alemán, ¿no? Al modelo bismarckiano, como se lo llama, ¿no? Donde los aportes de los trabajadores y de la patronal configuraban un fondo para el aseguramiento. En el medio, porque por ahí es bueno conocer esta historia y lo vinculo con el presente, la vicepresidenta a fines del año pasado puso como
dos banderas, creo, tres: la inflación, el empleo e integrar el sistema sanitario como ejes de los desafíos próximos a venir. Esta conformación del sistema hizo que el sistema se fragmentara, lo que provoca estas inequidades que preguntás vos, Santiago, ¿no? Y lo voy a tratar es muy técnico, pero de hacerlo lo más amigable posible. Cuenta la leyenda, y también hay documentos, que Onganía negocia con las obras sociales que no querían la vuelta de Perón, esta famosa ley de las obras sociales. Los bandoristas, como dicen algunos artículos, esta ley, que de ahí viene conformado nuestro sistema de obras sociales. Eso ha generado una fragmentación en nuestro sistema de salud. En el mundo hay sistemas de salud públicos, privados, de seguridad social, mixtos. Bueno, nosotros en Argentina los tenemos a todos, lo que genera una ineficiencia e ineficacia de toda índole. Pagamos algunos quienes tenemos, yo soy empleado de la universidad y del Ministerio de Salud. Aporto para los dos sistemas, y cuando compro la comida y compro ropa, estoy pagando el IVA que también financio el sistema público. Esa conformación tan caótica, que es estudiada en el mundo, también es la madre de todas las inequidades, ¿no? ¿Por qué? Porque, para graficarlo también con hechos concretos, hay provincias que en el interior de nuestro país es muy difícil la erradicación de profesionales médicos. Vos podés tener una cobertura a la cual pagás porque tu trabajo está en determinado lugar, pero no tenés los efectores de salud porque tu obra social no tiene ni con quién conveniar. Eso, pongámosle, lo organizacional. También hay una cuestión de las grandes asimetrías que por ahí se olvida, porque muchos creemos que la modernidad ya llegó porque tenemos un modelo, miramos un modelo demográfico y epidemiológico muy europeo, muy de los países centrales, como se llaman, que hay algunos conceptos, vos lo mencionaste desde el punto de vista de lo demográfico. Nuestro país tiene perfiles demográficos de Suiza, en algunos lugares, y de países muy en vías de desarrollo en otros. ¿Eso qué hace? Que haya en algunas provincias altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad infantil, que necesitamos servicios de salud, oferta que atiende esa problemática, pero solapado con eso ya tenemos el perfil demográfico de la modernidad, que son enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, los accidentes de tránsito y la violencia externa. Es decir, en Capital, lo que vos decías, ¿a dónde poner los hospitales? En Capital está fácil. En Capital tengo que hacer geriátricos, en realidad, no maternidades, porque voy a tener el problema de las personas adultas mayores que van a necesitar dispositivos de cuidados. Ahora, en provincias como la mía, tengo ese frente de batalla totalmente amplio que no me permite cerrar las maternidades, lo estoy hipertrofiando, ¿no? Porque también tengo que empezar a cuidar a los adultos mayores, más las enfermedades crónicas no transmisibles, más el perfil demográfico de altas tasas de natalidad. Eso genera muchas asimetrías en lo cotidiano, y no es solamente una cuestión técnica. Tiene que ver con la organización de los sistemas de salud, que es lo que impacta en esa persona que va día a día a un centro de atención primaria o a un hospital. Ahora, Hugo, volviendo a la parte de la singularidad, llamemos, para decirlo con un adjetivo neutro, del sistema, del esquema del sistema de salud en Argentina. Además de las complejidades, la fragmentación, la complejidad, digamos, del formato del sistema, ¿qué podemos decir de cómo estamos a ese nivel, acceso a la salud de Argentina, comparando o mirando o pensándonos de cara a América Latina en este momento? ¿No? Porque así como vos decís, es complejo, fragmentado, es inequitativo, también es cierto que si uno mira un poco los números en la pandemia y antes, hay cierta solidez, o por lo menos cierta viabilidad con todos sus límites de eso. ¿Cuál te parece que es la especificidad argentina a ese nivel? Y también, si podés decir, por un lado en el sistema y por otro lado en la concepción de la salud. Si aquello, bueno, está siempre el nombre de Carrillo, siempre aparece cuando están estas conversaciones, aparece como referencia, un poco como mito también, y como
como nudo así de emblemático. Pero ¿qué hay de eso hoy? Y en todo caso, en esa segunda parte, ¿no? de la concepción, ¿qué más hay que agregarle? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué sería hacer carrillismo hoy? Entonces son dos preguntas. El sistema, la Argentina y su sistema en el marco de América Latina, y el pensamiento argentino ayer y hoy sobre el tema de la salud. Sí, es buena la pregunta, Néstor, porque, a ver, los argentinos debe ser por nuestra... El tango es un producto bien nuestro, ¿no? Por ahí el llanto, la autoflagelación. Pero me parece que podemos estar hablando de estas cuestiones porque hay un piso cubierto y eso es indiscutible, ¿no? Yo siempre lo planteo cuando hablamos de estas cosas. Está bueno que podamos discutir, debatir, buscar un sistema mejor, porque tenemos un piso que si nos comparamos con la región, está bien, hay argumentos que dicen, para lo que gastamos deberíamos tener mejores resultados. Es una discusión, pero ahora nuestra población tiene garantido hoy accesos que en otros países son imposibles de garantizar. Acceso a medicamentos con el programa Remediar, un seguro de asistencia materno-infantil, que ya no es materno-infantil, sino es una especie de aseguramiento público de grupos poblacionales que va desde el nacimiento hasta la tercera edad, que es el plan Nacer, Sumar, le han ido cambiando los nombres. Digamos, hay sin duda, el acceso a algunas cuestiones está totalmente garantizado. Quedan cuestiones por saldar. Y cuando vos preguntabas esto del ideario, la vicepresidenta planteó hace poco esto de integrar el sistema de salud, pero si vamos para atrás, esto no es nada nuevo. Ya en el regreso del general Perón, en la década del 70, su ministro Liotta planteó el famoso SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, creo si mal no recuerdo que era así la significación de la sigla, que planteaba esto, integrar, obviamente hubo muchas resistencias a este sistema que se eligieron algunas provincias para empezar, se probó una especie de piloto y no pasó más de eso, pero hubo intentos de integrar. Después en el gobierno del doctor Alfonsín, uno de sus sanitaristas de extracción radical, el doctor Aldoneri, hubo una presentación del Seguro Nacional de Salud que tampoco prosperó en las cámaras. Digamos, esta imagen no solamente fue Carrillo, hay muchas personas que pensaron y que piensan que es necesaria esta integración. El otro día lo hablábamos con alguien, este tema de la migración, ¿no? De cómo que es un síntoma positivo, virtuoso, por decirlo, de qué es realmente nuestro sistema de salud. Este es uno de los pocos países donde está garantizada la atención de los migrantes, ¿no? Por ley. El gobierno del ingeniero Macri quiso derogar esa ley, después quedó eso en nada, pero digo, para los argentinos, ni siquiera esto que vos decías, no lo pensamos tanto porque lo tenemos incorporado a esto del derecho a la salud. Por eso no está por ahí. Alguien escuché decir una vez por el proceso cordobés, cuando gana el doctor de la Sota, que decían que el doctor Mestre municipalizó la salud con un resultado bastante pobre en cuanto al impacto que tuvo la política, y decían que ese era un ejemplo de que la salud no te hace ganar elecciones, pero sí te las hace perder, ¿no? El argentino tiene incorporado que hay derecho a algunas prestaciones, por eso ni se lo cuestiona. Pero totalmente, en el contexto latinoamericano, nuestro país tiene un piso de cuestiones que en otros lugares ni siquiera son pensadas. Y si tenemos algunas ideas, ha habido en los últimos años apariciones de pensadores y de grupos de pensamiento que están abogando por otra mirada más vinculado a lo colectivo, más a la salud de todos. Vos mencionabas la salud colectiva, que hay un grupo en la Universidad de Lanús, creo, si mal no recuerdo, que hacen desarrollos teóricos de ese tipo. Hay varios institutos de pensamiento que están trabajando estas ideas. El programa Médicos Comunitarios, que fue iniciado, creo, si mal no recuerdo, en el primer gobierno de Cristina o empalmado con
con el de Néstor, donde fue una visión totalmente nueva, donde se financiaban equipos para trabajar en el territorio, en el primer nivel de atención, con toda una capacitación con las universidades públicas. Digamos, hay una cuestión muy fuerte en esto, de que hay sectores de pensamiento que están abogando por esto. A ver, hay una discusión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con, en un país como el nuestro, donde están pivotando tres subsistemas por lo menos, ¿no? ¿Quién se encarga de qué? ¿No? ¿Y qué hacemos para acompañar a las personas en esa línea de cuidados que debería ser la vida de todas las personas que habitamos este país, para coordinar todas estas cuestiones y no dejar que nos falte nada? Cuando se largó esto de integrar el sistema sanitario, me hicieron una nota de una radio donde el periodista me preguntó si esto significaba privatizar los servicios privados de salud, ¿no? Como estatizar las clínicas privadas. No, nada que ver. Lo que hay que ver es si logramos, que va a ser muy complejo, coordinar financiamiento, acciones, responsabilidades, incumbencias, zonas a cargo, para garantizar una mejor atención que la que tenemos de las personas en este país. Recién mencionabas esto de que los argentinos tenemos, que referencia a ese piso desde donde pensamos o hacemos las críticas o las perspectivas de cómo mejorar el sistema de salud vigente en Argentina, y al mismo tiempo que está incorporado dentro de una especie de sentido común de la salud como un derecho, ¿no? Y que está garantizado de algún modo, más allá de estos otros subsistemas que conviven y que también le dan ciertas asimetrías o diferencias de posibilidades de tratamiento. Pero esto, para allá me parece que nos podríamos meter un poco con el tema de la vacuna, por ejemplo. Hay algo que se dio, yo no conozco, quizás podés comentarnos algo a nivel regional, pero entiendo que Argentina tomó rápidamente la decisión de que el Estado nacional iba a garantizar y concentrar la compra de vacunas, iba a dotar a los estados provinciales de los recursos para poder organizar toda la campaña de vacunación, y que lo iba a hacer tratando no solamente de conseguir las dosis necesarias, sino también de acompañar eso con cierto desarrollo nacional en función de la potencia que tiene la industria farmacológica en la Argentina, de poder llevar adelante un proceso en perspectiva también de producción nacional de eso. Más allá de todo esto, dicho todo esto, después comenzaron los cuestionamientos, que quizás lo podemos dejar para una segunda pregunta, pero respecto a si es el Estado el que tiene que garantizar eso o si tiene que habilitar también a los estados subnacionales o a las empresas privadas, por ejemplo, que eso también surgió, de la posibilidad de adquirir dosis. Entonces, preguntarte respecto a esto, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu mirada? Si podés comparar un poco y describir cómo ha sido el proceso de las vacunas, de la campaña de vacunación, y al mismo tiempo esto de cuál es la percepción o la recepción pública y sobre todo de la opinión pública respecto a esta campaña de vacunación. Sí, yo creo que este es un escenario muy dinámico. Me parece que la actitud del Estado Nacional el año pasado fue totalmente acertada en un país federal, donde la salud no ha sido una función delegada por la Constitución. Digamos, no hay, perdón, me expresé mal, no es una función que le haya quedado al Estado Nacional, sino que fue delegado a las provincias. El papel que cabía representar fue el que representó, digo. Pasó con los respiradores, no sé si ustedes se acuerdan que se lanzó una especie de campaña desenfrenada de las jurisdicciones provinciales por adquirir los respiradores. Bueno, el Ministerio de Salud compró toda la producción nacional de respiradores
para evitar las asimetrías de las que estamos hablando. Una jurisdicción con menos recursos económicos seguramente le iba a ser más complicado adquirir esta tecnología. Con las vacunas pasó lo mismo, que no quiere decir que ahora no pueda cambiar la estrategia. ¿A qué me refiero? En ese momento la producción de vacunas, porque era todo tan nuevo, digamos, hasta la producción misma de la vacuna, era tan escasa, que en realidad era también ponerse a competir por un bien muy escaso. Los laboratorios internacionales, inclusive nosotros en el país, ya estamos produciendo. Va a ser que está sucediendo y va a ser mucho más potente en los próximos meses la capacidad de provisión que van a tener los fabricantes, lo que a lo mejor ya hay provincias que tienen leyes que les permiten la adquisición. Hoy por hoy los laboratorios están trabajando con los estados nacionales, pero en ese sentido no quita que en el tiempo venidero las jurisdicciones puedan hacerlo directamente. Pero como te digo, el papel del año pasado fue central, porque garantizó una provisión equitativa entre las jurisdicciones. Hoy, por ejemplo, las decisiones sobre vacunación se toman en el marco del COFESA, el Consejo Federal de Salud, que es una instancia de decisión donde se sientan todos los ministros provinciales con la ministra de Salud de la Nación y se decide la política a seguir. Digamos, tampoco el Estado Nacional toma decisiones sin el consenso de las provincias. De hecho, mañana se reúne el COFESA aquí en Ciudad de Buenos Aires para ver y decidir cómo sigue esto. Perdón, y me olvidé la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con la opinión, qué sensación tenía de la opinión. Bueno, como todo en un escenario tan cambiante y tan también politizado por los medios de comunicación, donde claramente las intencionalidades políticas en la información estaban claras, y creo que no hay duda alguna de esto. En algún momento confundió mucho a la población, pero me parece a mí que la decisión de no ser reactivos a esta especie de campaña de negativa que hubo en torno a la vacunación transmitió confianza, ¿no? La gente empezó a ver en su ruedo íntimo, por decirlo de alguna manera, que la vacunación avanzaba. Mi abuelo, mi mamá, mi papá, lo empezó a ver como un hecho muy cotidiano, muy tangente, y entonces eso, tangible, perdón, dije tangente, pero esa tangibilidad de la campaña me parece que también cambió el humor, ¿no? Y yo he visto en algunas provincias del interior ver la esperanza de la gente cuando llegaban las dosis de vacuna, ¿no? Me parece que cierta capacidad de aguantar el chubasco que tuvo el Ministerio de Salud de la Nación hizo que se transmitiera. Yo me animo a decir que hoy no es la misma, no se palpa en la opinión pública, en el ciudadano medio, la misma actitud que por lo menos podría haberse pensado en octubre del año pasado. Ya que mencionaste la palabra los humores sociales, quiero aprovechar eso, Hugo, para llevarte a tener tu impresión sobre dos cosas, mira, dos cosas que son distintas, pero salen de acá, de esto de las idiosincrasias, las conductas, qué hace la gente y qué hacen los actores. Te quiero hacer ahí dos preguntas, porque vos acabás de resaltar la importancia y en algún punto, lo voy a poner entre comillas, la evidencia, es raro poner una evidencia entre comillas, pero la evidencia, pero que no va de suyo, la importancia de que haya decisiones centralizadas, del rol rector del Estado, etcétera, pero también ha aparecido la cuestión, aquí en el mundo, de que frente al modo de enfrentar esta catástrofe o esta situación sanitaria, el riesgo del totalitarismo, en un montón de registros, desde las vacunas provenientes de países totalitarios que irían a inyectarnos totalitarismo, hasta suponer que las medidas de restricción de la circulación, etcétera, son una forma de stalinismo prácticamente, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con eso? ¿Qué ves en el mundo? ¿Cómo lo viste en Argentina? Esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué pasa con los actores sociales en general? ¿No? Son dos planos distintos. Uno, una pregunta sobre la ciudadanía y la sociedad en general, y ahí la reacción, lo que se reveló como síntoma. Vamos a preguntarle al médico qué dicen los síntomas, ¿no? ¿Qué ves ahí vos en ese sentido? Y después otra cuestión más de los órganos, otra pregunta para médicos, ¿no? ¿Quiénes actúan y quiénes te parece que pueden actuar de manera fecunda en el futuro, en el presente y en el futuro, para pensar y para intervenir en un pensamiento de la salud? Sí, complejo la respuesta, en el sentido de que se mezclan muchas cosas, ¿no? Por un lado, la infodemia, como la llamaron en algún momento, ¿no? Esto, y no quiero ser, por favor, que no se vaya a tomar como una opinión despectiva. Digo, hay temas que en los medios de comunicación se trataban con una extremada ligereza, que necesitaba cierto conocimiento técnico para entenderla en su cabal dimensión, ¿no? Entonces, mucha gente se quedaba con el título y hacía construcciones en base al título, porque, bueno, por una cuestión elemental, digo, no sé, si yo leo una noticia sobre biología molecular y no soy biólogo, seguramente no voy a entender muchas cosas. Aquí de golpe, mientras comíamos, escuchábamos hablar de epidemiología, tasas de letalidad, tasas de infectación. Entonces, eso también generó una cuestión muy difícil de entender en esto, cruzado también por la política. Si vemos en lo que pasó en otros países, claramente los antivacunas y pro vacunas estaban en muchos países, no digo en todos, claramente vinculados con un movimiento político, una fuerza política, ¿no? Entonces también terminó siendo las herramientas de salud pública al servicio de ambiciones políticas. En nuestro país se vio cómo fue cambiando la oposición sobre algunas cuestiones, ubicándose a los vaivenes de la epidemiología. Lo que vos planteabas, esto de la amenaza de las libertades individuales, también es cierto y hay que también fue un motivo para mí de mucho debate interno y cuando hablábamos con gente que compartíamos el tema, ¿no? Estas medidas de acatamiento universal casi siempre llevan implícitas el uso de cierta fuerza prohibitiva o de amague, de punibilidad, digamos, por el no cumplimiento. Porque si no, es muy difícil implementar una ley de acatamiento universal, ¿no? Una norma de acatamiento. Si yo la dicto sin el castigo, y bueno, nadie la va a acatar en medio de una situación donde tomar ciertas actitudes tenía que ver con la salud de todos. Eso por un lado. Por el otro, también, y se vio en algunas provincias, los excesos de las fuerzas de control en esto de hacer cumplir las normas, ¿no? Ha habido casos documentados que por ahí quedaron librados a la no mirada de los órganos de Contralor, que también es una cuestión a atender. Otra cosa también entre líneas, ¿no? La sociedad del control quedó en evidencia en esto, ¿no? Es decir, se está hablando hoy en Francia, hablando de esto de las medidas restrictivas, el presidente se está pensando en autorizar ingreso o no de personas dependiendo de tener el esquema completo o no de vacunación por la resistencia que hay en algunos países de Europa a la vacunación. En Uruguay, ayer escuchaba que también están pensando en lo mismo con esta apertura a partir de septiembre. En Francia inclusive se está hablando de que no vas a poder trabajar en el sistema sanitario si no estás vacunado, ¿no? Entonces, esto que genera mucha tensión, esto del cuidado del conjunto en detrimento de las libertades individuales. Un tema complicado, filósofos que saben más que yo le están encontrando la vuelta y están pensando mucho sobre el tema, pero creo que, y por el otro lado, también entremezclado con cierta conciencia
que me parece que tomó fuerza, ¿no? A pesar, porque, a ver, los medios por ahí mostraban los que salían con pancartas o golpeando cacerolas, pero por el otro lado, la gente de todos los días, ¿no? Mi vecino acataba la norma, no salía, cumplía con los protocolos. Me parece que en eso también hay que ser justo, no es por ahí solamente lo que se veía en algunos medios reclamando, había gente que en lo cotidiano hacía un esfuerzo enorme por cumplir con esto, y también abro en esto que vos decías de que la mirada social y de los actores, y no es porque pertenezca al palo, porque soy muy crítico muchas veces de lo que hay que mejorar del sistema sanitario, remarcar, hacer un subrayado sobre el esfuerzo enorme de quienes trabajan en los equipos de salud, sobrecargados en hora, exponiendo su integridad, y también son gente con familia, con sueldos por ahí magros, que llevan el fideo a la mesa mes a mes y se exponían vacunando, atendiendo personas, que también eso me parece que demostró una cuestión del sistema sanitario de valores altos, de solidaridad, de compromiso. Ustedes fíjense, no ha habido ningún tipo en este momento, alguien podría haber pensado, che, somos indispensables, somos esenciales, ¿no? El espacio para la negociación hasta de tipo gremial o por composición salarial, ni siquiera apareció en ningún momento. Eso también me parece, hablando de actores, lo quiero resaltar porque lo he visto personalmente. Yo hasta febrero hacía guardia en una guardia general y la verdad he visto cuestiones muy conmovedoras. Y bueno, el tema de en verdad esto también nos viene a poner de cara, digamos, esta es la primera pandemia de la posmodernidad, ¿no? Atravesada por medios de comunicación velocísimos, con alcance global, que entonces daba menos margen para esta sobreinformación. Creo que la última, la del 18 de la fiebre española, todavía no pueden calcular los muertos porque no había ni siquiera sistemas de información integrados. También eso es otra cuestión que hay que ponerle a la ecuación esta, que hace tan difícil cualquier análisis, porque si vemos los países, ha habido recetas muy disímiles con iguales resultados, y también ha habido resultados iguales con recetas disímiles. Entonces, ahí está metida, como decías vos, Néstor, la idiosincrasia de la gente. Digamos, nosotros viajamos en avión, nos dice la señorita de la empresa que no nos tenemos que parar hasta que la fila anterior abandone. Igual nos paramos todos en el pasillo, nos tienen que retar como chicos del jardín. Me imagino que tendrá que ver con nuestra esencia. Veía algunos países del norte de Europa con algunos comportamientos, digamos, grupales, con otra lógica, que bueno, que tendríamos que ir al ADN, digamos, colectivo. En eso no me animo a hablar mucho porque no conozco el tema, pero también está atravesado por esto. Y más si le sumamos, hablando de actores y de dinámica, el tema económico, ¿no? Gente que se vio restringida en su posibilidad de laburar con nuestra economía, con un porcentaje altísimo de trabajo en negro, o sea que no tenía la posibilidad de tener la cobertura del Estado durante la pandemia. Ese cóctel sin duda da un resultado muy difícil de predecir y muy difícil de tener una respuesta unívoca a todo esto. Dependemos de dónde nos paramos a mirar y a quién miremos. En esto yo me declaro incompetente, como dice la canción. Yo también pensaba en ahora el desafío de la campaña de vacunación, que son los sectores más jóvenes, ¿no? Que cómo terminar de hacer permear esta conciencia de que no importa solamente vacunarse por una cuestión de preservación de la propia salud, sino ser vector de contagio y efectivamente para poder dar, si se puede, dar vuelta a la página, la necesidad de que todos atraviesen
todos y todas atraviesen por este pinchazo, o 2 pinchazos, 3 pinchazos, los que tengan que ser. Pero pensaba también en términos de salud pública, digo que es una oportunidad, digamos, para los sanitaristas de los tiempos de la hiperespecialización, que hace un par de meses eran los protagonistas, ¿no? La hiperespecialización en la medicina. De pronto los sanitaristas, los terapistas, como decía, vuelven a tener, queda evidenciado la necesidad de ellos. Pero pensaba también respecto al tema de los jóvenes y en perspectiva la cuestión de la salud mental. Sé que no es tu especialización, pero consultarte un poco, ya tratando de ponernos un poco en perspectiva de la salida de la pandemia, también qué reflexión se puede hacer respecto a los otros efectos que puede llegar a dejar la pandemia, o los desafíos para tratar en términos de salud comunitaria, una planificación de la salud, porque bueno, ahora se atendió la urgencia, digamos, ¿no? Primero fueron los respiradores, después las camas, digamos, y después las dosis. Bueno, en perspectiva, ¿qué nos deja esto? Bueno, en primer lugar, más allá de que sea mi especialidad, ojalá que no pase la pandemia y dejen de requerir nuestros humildes servicios. Digo, no, lo digo no, porque esto tiene que ver con lo que hablábamos del sistema. Digo, en esto de integrar al sistema, en un sistema que siempre va a estar atravesado por el mercado, porque, digamos, es difícil pensar en una economía de tipo de la Rusia del 17 en los tiempos que vivimos, y que impactara en el sistema sanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que siguen siendo determinantes para el mercado. La especialidad que elegí yo, la verdad, es de las menos rentables. Muy pocos jóvenes hoy optan por este camino, por esto que vos decías, recién han vuelto a ser requeridos. Y no solamente, que ese es otro tema, yo soy docente universitario y siempre digo que la salud pública no solamente es la epidemiología, eso es una imagen por ahí no clásica de la salud pública, sino que la salud pública hoy tiene que ver con el uso adecuado de los recursos, con la planificación sanitaria, con la gestión clínica cotidiana, que tiene que ver con la atención de las personas en el día a día. Yo siempre uso una metáfora para dar clases y les pregunto a los chicos quién maneja el presupuesto de la salud pública. Y empiezan, que el ministro, que el gobernador, que y en realidad son las personas que tienen una lapicera en la mano y que determinan la orientación de los recursos, tanto de si prescribo como corresponde un antibiótico, o si lo prescribo en forma errónea porque no me atengo a los protocolos. A ese nivel, entonces, esto que estaba más allá de mi trabajo, digo, después de esto es necesario sentarnos, lo que lo planteaba anteriormente, a planificar con un criterio técnico esto, ¿no? Porque si no, y en esto tiene que ver una serie de cuestiones. A ver, ¿qué financia nuestro sistema de la seguridad social o privado? Medidas que tengan que ver con el cuidado de la salud pública o con el cuidado de todos. Muy poco. Hay algunas experiencias piloto, pero digo, a nadie le pagan por tener un porcentaje X de niños vacunados para la BCG, lo pongo así en bruto, ¿no? Porque eso también es una intencionalidad política, es decir, yo pongo los recursos en los resultados que espero obtener. No se nos cae la atención primaria de la boca, no se nos cae de la boca esto de que tenemos que estar cerca de la gente, servicios resolutivos. Para eso tengo que poner no solamente la intención, sino los recursos económicos y financieros en ese nivel. Que los médicos tengan ganas de ir a atender ahí, que los centros de atención primaria tengan los recursos que hace falta, que de hecho, como les decía, del programa de médicos comunitarios, Remediar, el Sumar y el Nacer, son muestras claras de esta intencionalidad, que en el gobierno anterior se discontinuaron y se desfinanciaron. Hay pruebas al canto sobre eso, lo que muestra también esto de lo que hablo de la intencionalidad política. Entonces yo creo que hay que profundizar esta idea que se inició en el 2005, el 2006, con una apuesta fuerte al primer nivel de atención y al ordenamiento
porque tiene que ver con eso, ¿no? De esto que vos planteabas, Santiago. El tema de la salud mental, hablando de eso, deudas varias que están dando vueltas desde hace mucho tiempo y que el gobierno anterior también intentó, de hecho derogó algunos artículos de la ley de salud mental. La ley de salud mental que está vigente, que necesita ser implementada, todavía ahora sí ha retomado, lo que pasa es que pasó la pandemia, pero empezaron a discutir el tema de la implementación efectiva, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, manicomios no, lo que no quiere decir no atender a las personas, sino atenderlas en medio de su núcleo familiar, y si no tiene familia, tener dispositivos de contención, pero en medio de la comunidad, no en lugares, ¿no?, alejados, con todo lo que marca. Bueno, Foucault ya lo contó mucho mejor que yo. Entonces, la salud mental, por un lado, también tiene que ver con eso, con una deuda que el sistema sanitario tiene que empezar a saldar con la población y por lo que se viene. Y en lo individual, sin duda, hay estudios ya que hablan de impacto en adolescentes, en niños, que, a ver, hasta uno como padre muchas veces no ha alcanzado a visibilizar, ¿no? Estas nuevas formas de conectarnos, estas nuevas formas de vivir, el impacto que ha tenido en nuestra vida cotidiana, la incertidumbre, el miedo, va a dejar sin duda, de hecho ya hay pruebas de que está dejando marcas fuertes en la psiquis de las personas, ¿no? Seguramente todo es muy nuevo, va a haber muchos años de revisar cosas y de estudiar procesos y fenómenos cuando esto se normalice de alguna manera, porque bueno, los estudios preliminares hablan de mucha gente con problemas del ámbito de la salud mental. En el cuerpo de toda la pandemia generó que a las conversaciones sociales ingresara un montón de léxico que antes no teníamos, ¿no? Y hay dos que a mí me gustan y me parecen interesantes: esencial y estratégico, ¿no? Los esenciales y los estratégicos para describir. Ustedes me conocen, saben que tengo un vicio con la instancia de la letra, porque ya tengo 5 E: la epidemia, el Estado, lo esencial, lo estratégico, y después tengo una con la espiritualidad. Pero quiero, con lo esencial y lo estratégico, una pregunta por este lado, Hugo. Siempre que se señalaba, o se graficaba, o se fotografiaba, o se homenajeaba, o se le exigía algo, en todo caso, cuando se definía esenciales y estratégicos, aparecían varios actores, una gran parte eran claramente el personal, todo el personal de salud, y aparecía mucho al lado de eso las organizaciones populares, las organizaciones comunitarias, ¿no? Como, no solo, también la fuerza de seguridad, pero en las imágenes, y quizás por el lugar desde donde nosotros lo vemos, estuvo muy presente toda la trama asociativa, ¿no? Ahí me parece, no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves vos, Hugo. Argentina me parece que tiene la característica de ser al mismo tiempo una sociedad muy individualista y muy comunitaria, de manera paradójica, ¿no? En sus sectores, no sé, media mezclada también. Pero la pregunta iba a esto, a cómo ves vos y cómo entendés que se ve desde quienes toman las decisiones en el presente y en el futuro respecto a la cuestión de cuidar la salud, la salud popular, la salud de los argentinos, de los ciudadanos, el rol de las organizaciones populares, comunitarias. ¿Qué rol le ves ahora? Si le ves un rol en el futuro. Porque, por otro lado, pongo una cosa contradictoria, que es la otra: la importancia del Estado se ha visto claramente, ¿no? Uno puede criticar un montón de cosas de la cuestión estadocéntrica, a otro nivel en la concepción de salud, el paradigma médico hegemónico, pero bueno, a la hora de los bifes y frente a esto, todo eso, estas discusiones quedan más bien, no saldadas, pero por lo menos puestas con otros niveles de ruido. Y voy a cuenta de esto, de que muchas veces la salud comunitaria, popular, alternativa, o los movimientos sociales aparecían como opuestos al Estado. Pero lo que te quiero preguntar y tener una mirada tuya sobre eso: ¿qué significan en esta ronda, como esenciales, como estratégicas, las organizaciones populares y los hombres y mujeres que las componen? ¿Cómo lo viste ahora y si ves algo en el futuro para ellos? Linda pregunta también, porque en eso hay que
mencionar esto de participación en salud, ¿no? También otro latiguillo que por ahí no se nos cae de los discursos. Hay un libro que se llama Participación en Salud, ¿para qué? Creo que es creo que es Spinelli, no me acuerdo, no quiero falsear el autor, se me hizo una laguna, pero que es del grupo de pensadores de la salud colectiva, que habla bastante claro sobre esto, y lo quiero, digo, si nos ponemos a ver los dispositivos que tenemos en nuestra normativa legal de participación efectiva, Menéndez perdón, vamos a ver, pues si no alguien va a ver después, va a escuchar o va a ver y va a decir que me tira pata. Menéndez, pero es un pensador también de la salud colectiva. Si uno revisa cuáles son, que también es otra discusión que hay que dar en camino a esto que vos decís, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen las personas para participar en las decisiones que se toman en salud y que tienen que ver con su cuidado? Hoy, bastante nulas, ¿no? No hay ningún método vinculante. Un ejemplo estúpido que se da en muchos lugares. ¿Quién elige los horarios de atención? ¿No? ¿La gente de acuerdo a su disponibilidad o su horario de trabajo, o el sistema de acuerdo a la conveniencia de quienes lo integran? En la mayoría, me animo a decir en el 99,7%, el sistema. Digo, también una discusión que hay que dar, es un proceso muy complejo y demás, pero que se han visto en los últimos tiempos y de la mano de los movimientos sociales, avances en ese tema. Digo, la puesta en la calle de promotores comunitarios en salud. De hecho, hay un programa que se llama El Estado en tu Barrio, que han colaborado en los puntos de vacunación, acompañando a las personas, haciendo de comer, llevándolas, trayéndolas, estando cerca. El Ministerio de Salud, la Dirección de Inmunizaciones, digamos, la dirección que se encarga de las vacunas, para hablar en criollo, ha capacitado a un grupo de promotores de la CETEP en el NEA, para que sean promotores en vacunas, que puedan llevar a la comunidad información. Mi dirección está trabajando hoy también con este programa en preparar algo que tenga que ver con vigilancia en Chagas, el tema de buscar y de recuperar a las personas que se desvincularon del sistema en el caso del programa de tuberculosis. Es decir, ha habido una cuestión, tengo que reconocer, más mérito de las organizaciones que del sistema, que con este modelo médico hegemónico que vos describís, que vos mencionabas, Néstor, tiene que ver con eso, que por ahí no vemos otra cosa que lo que hacemos los médicos. Me parece que ha habido más creatividad y más potencia en la voluntad por parte de los movimientos sociales, que ha terminado permeando en algunas estructuras sanitarias tradicionales, por decir, o formales, no sé cómo llamarle, que se han comenzado a sentar a la mesa. De hecho, dos instancias, ahora se está por discutir en la Cámara la nueva ley de SIDA, y las organizaciones vinculadas a la problemática han tenido una participación bastante presente. Hay consejos consultivos de hepatitis que están integradas por la sociedad, de pacientes, familiares. Lo mismo pasa con el Chagas. De a poco ha empezado esto a tener presencia. Tal vez a un ritmo un poco lento, pero si miramos para atrás, a fines de los 90 esto era imposible. Eran sujeto pasivo. Yo nunca me olvido, peleé mucho en el año 95 cuando el programa de Chagas elaboró una estrategia que era de participación comunitaria, pero, ojo, es una opinión personal, tenía escondido una transferencia de la responsabilidad de la vigilancia del Chagas a las familias. O sea, le dejábamos la máquina, el insecticida, y le decíamos, tome, si ve una vinchuca de este tamaño, fumigue. ¿No? Y el Estado un poco, en ese momento de los 90, donde se hablaba de focalización en vez de universalidad, como se está hablando hoy, era otro burdo émulo miserable de la participación, ¿no? Entonces, me parece que eso es otro tema que tiene que abrirse, porque nos guste o no, la salud no es un dominio
de los y les médicos, sino que hay mucha cuestión ahí que la sociedad le da una mirada y un aporte muy importante, y no es solamente un cliché, ¿no? Ayuda mucho. A mí me ha pasado como gestor de servicios de salud, he sido director de hospital y demás. Cuando te pones a ver la mirada de la gente al frente del hospital, como digo siempre, yo por ahí algunos colegas cuando peleábamos le decíamos, che, nos crucemos la vereda del frente y veamos cómo mira las personas a nuestro hospital, y después discutamos de nuevo, ¿no? Por dónde se entra, qué hora, quién te recibe, quién te explica, que estamos entendiendo, cuando hablamos de salud intercultural, también hay una especie de construcción de otras épocas que no nos pensamos en la salud, los pueblos originarios, que también tiene una vigencia teórica, pero también hay una salud intercultural que se da entre lo urbano y lo rural, por ejemplo, en provincias como la nuestra, donde vienen personas del interior a una estructura hospitalaria poco amigable, con poca cartelería. Digo, son cuestiones que, por otro lado, se ha avanzado mucho. Los programas nacionales, por ejemplo, tienen salvaguarda indígena, que introduce estos conceptos de salud intercultural en el día a día y en el pensamiento de los programas. Pero me parece que también, de hecho, durante la pandemia fueron las organizaciones sociales que armaron comedores, fueron las que le llevaban a las personas los alimentos para que puedan cocinarse cuando estaban aislados. No hay duda de que tienen una presencia importante, pero el sistema de salud va a tener que empezar a ver cómo les da un lugar un poco más vinculante. Santi, te dejo el cierre, amigo. Bueno, Hugo, lo que queda claro es que la salud está en un momento de centralidad en las discusiones públicas, políticas, sociales. La planificación, si no es desde el Estado, es muy difícil que pueda llegar, ¿no? Eso también es algo que muchas veces cuando se ataca la figura del Estado, a veces cabría la pregunta de decir, ok, listo, el Estado no, pero entonces, ¿quién planifica el conjunto? ¿No? ¿Quién puede llegar a cumplir esa función? Y es difícil encontrar que eso suceda, más aún en el plano de la salud. Y bueno, nos queda por delante, creo, vos decías antes que estamos en un momento muy dinámico en el cual, bueno, una cosa fue el 2020, el modo en el cual fue la respuesta desde el Estado y el rol que cumplió. Hoy estamos en este plano medio híbrido ya, entre una vacunación avanzada y con una perspectiva al mismo tiempo de una cierta nueva normalidad, que también tiene muchos interrogantes y que quizás merezca que continuemos esta charla. Pero bueno, sí me parece que lo que quizás podemos tener como última pregunta para hacerte y que sea también parte de tu cierre es sí tomar la dimensión esta de la cooperación internacional y la salud en Argentina, teniendo en cuenta que en algún punto la salud, producto de la pandemia, vuelve a aparecer como uno de los tópicos privilegiados dentro de los lineamientos de las agencias de cooperación o incluso los bancos de desarrollo. Entonces, en este momento tan dinámico, como decías, o potencialmente dinámico para pensar los desafíos que mencionabas antes, y entendiendo que muchas veces la cooperación internacional puede ser una herramienta para acompañar parte de esas transformaciones, ¿no? Así se piensa a sí misma, ¿no? La cooperación. Bueno, quizás una última reflexión a modo de cierre, de qué modo pensar o dónde te parece que puede ser alguno de los ejes para poder plantear instancias de articulación y de encuentro entre la cooperación internacional, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos populares y sobre todo la comunidad en general para avanzar en un sistema de salud más justo y soberano. Sí, también, ¿no? Los devenires ideológicos de este mundo global. También es interesante ese nivel de análisis en cuanto a la cooperación internacional.
A mí me tocó en el 2011 ser parte del programa de líderes en salud internacional que tiene la Organización Panamericana de la Salud, una beca, eran 2 por países, y recuerdo que todo el bagaje teórico, ¿no? En ese momento todavía traía algún impulso de pensar que era posible un sistema de salud global, ¿no? En los últimos años me parece que ha perdido fuerza un poco esta cuestión determinante desde lo conceptual. El desfinanciamiento de los organismos multilaterales ha tenido mucho que ver con eso. Antes había como un gran paraguas que era la OMS y sus regionales, en nuestro caso la Organización Panamericana de la Salud, pero de hecho hoy, hasta hace muy poco, la Organización Panamericana de la Salud recibía más fondos de la Fundación Gates que de los países miembros, ¿no? Lo que también ha diluido ese efecto que tenía un poco de buffer, un poco de coordinación que hacía los organismos multilaterales, ¿no? También quedó en evidencia que es necesario pensar una salud global. De hecho, ¿se acuerdan el caso que creo que, no sé si fue Estados Unidos, que en Francia bajó los respiradores de no sé qué país, no me acuerdo, pero no usando jurisdicciones internacionales, se robaron los respiradores de un país para otro. Digo, también quedó en evidencia esto, ¿no? ¿Cómo ordenamos los números de los porcentajes de vacunas que tienen acaparados los países de más poderío económico? Es abismal, cuando hay todavía países en el mundo que van muy por detrás en las campañas de vacunación. Y eso no hay quien lo regule, no hay un sistema normativo de contralor a nivel global donde se pueda discutir estas cosas hablando de la cooperación internacional. Y después porque ha habido un retroceso de algunos procesos que se iniciaron a principios del año 2000 con los sistemas de mercados comunes, que también empezaron a tomar el tema de la salud, porque en el caso del Mercosur o de la UNASUR, empezaron a meter el tema de la salud con grandes acuerdos, ¿no? Acuerdos de profesionales para trabajar en uno u otro país, cómo íbamos a tocar las enfermedades que no tenían fronteras. Ese proceso también con el debilitamiento de estos movimientos se paró un poco, pero es necesario, aunque suene por ahí utópico pensarlo, porque algunos de los principios y de los valores que enuncia esta modernidad o posmodernidad con este mundo global donde el progreso tiene que llegar para todos, hay cosas que saldar, la de las patentes, por ejemplo, ¿no? Las patentes farmacológicas. Todos entendemos que hay que financiar el desarrollo en investigación y que tiene un costo, nadie lo niega, pero ¿será el costo real el que pagan los países que no tienen desarrollo tecnológico por las patentes de moléculas de la industria farmacéutica? ¿Será así? ¿No? ¿Sí? ¿En qué lugar lo discutimos? ¿No? Con el tema de las vacunas, ¿es ético, es legal que un grupito de países tenga el 80% del stock de vacunas del mundo? Bueno, me parece que es una discusión que hay que volver a dar. Hay pensadores que están redefiniendo también el concepto, los modos y las formas de la cooperación, ¿no? De dejar de ser solamente una cooperación de tipo asistencial, donde ponemos a los países en vías de desarrollo en un papel de vulnerabilidad, de no decisión, para que sea un proceso un poco más participativo, un poco más igualitario, que se transfiera capacidad, no solamente que se transfieran fondos que por ahí después inclusive impactan negativamente en las economías regionales. Son discusiones que hay que dar. Mi visión es que esos procesos se han enfriado bastante. Ojalá que también sirva esto, porque también ha habido otra enseñanza con esto, ¿no? Podemos estar en otra posición, pero los aviones van y vienen y el virus salió de un lugarcito chiquitito que lo veíamos todo lejano y en menos de 2 meses estábamos entre manos con esto. Es decir, así como acá adentro estamos planteando que nadie se salva solo,
creo que los países tampoco ninguno se salva solo, entonces es una discusión que, bueno, que hay que dar, que no sé si los países tendrán fuerza o a lo mejor cuál será el escenario en el que esa discusión se tiene que dar. ¿Será la Organización Mundial de la Salud? ¿Serán los bloques comerciales que se van armando a través del mundo? Hay una nueva configuración sin duda económica y política del mundo, con China apareciendo como el nuevo financiador de muchas cosas. Ajá, ¿eso cómo será que se irá a equilibrar en este mundo tan complejo? Pero mi sensación es que en el tema estricto de la salud perdieron fuerza algunas iniciativas que nos hacían mirar con mucho entusiasmo lo que venía. Ojalá que esto también, nuestro país fue un ejemplo, nuestro país en algún momento dejó de ser elegible por una serie de ecuaciones que se le aplicaban, sin tener en cuenta estas diferencias intrafronteras que señalabas vos, Santiago. Entonces se empezaron a dar esas cuestiones ahí un poco en contra de lo que se venía anteriormente. Me imagino que después, así como en este país yo planteo que tendríamos que sentarnos, me parece que el mundo ojalá no se olvide y se sienta en no sé dónde a hablar de estas cuestiones que son más que necesarias. Me queda para cerrar la imagen de los aviones, ¿saben? El virus viajó en aviones y las vacunas también, ¿no? El avión es un emblema también de la globalización y de la pandemia, ¿no? Sintomático también, porque las rutas aéreas y las rutas financieras y las rutas del turismo fueron la ruta del virus y ahora son la ruta también de la vacuna. Así que vamos a cerrar citando a Charly García, bajo la vieja consigna: de chiquito fue aviador, pero ahora soy un enfermero. La sensación de que hay que inclinarse, porque la vida y la muerte son locales. A la hora de los bifes, toda muerte es local, sucede en un lugar, en un país, en una sociedad, en un hospital. Y ahí me parece también un desafío de lo universal y lo de cada uno, por eso es un desafío también ético, político y también de concepción de lo que es la buena vida, ¿no? Así que bueno, Hugo, un lujazo, che, muchísimas gracias. Vamos a seguirla y a profundizarla. Así que ahí quedamos y gracias por los aportes y suerte en la gestión. Bueno, muchas gracias, Néstor, Santiago, por el espacio. Espero haber sido más o menos claro. Estas cuestiones por ahí son difíciles de asir a realidades, pero bueno, hemos puesto lo mejor que hemos podido. Así que bueno, gracias. Bueno, felicitarlos por el laburo que vienen haciendo, lo mejor para esto que está comenzando. Así que bueno, un orgullo haber sido parte. Así que bueno, un saludo a los dos. Gracias, la seguimos. Muchas gracias. Hasta luego.